Muy bien, como ustedes han escuchado, en estos días hemos estado anunciando dos ciclos de charlas o dos talleres que va a hacer la maestra Julia Degano sobre, uno es sobre historia del arte contemporáneo de la posguerra, la primera posguerra o la posguerra de la Primera Guerra Mundial a nuestros días, y el segundo taller es de artistas latinoamericanos también, eh, artistas contemporáneos, ¿no es cierto? ¿Cómo estás, Julia? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Carlos? Buenas noches. Bien, gracias por aceptar la entrevista. Gracias a ti, como siempre. Mira, sí, vamos a abrir dos nuevos cursos con la galería y, bueno, ambos se refieren pues a la historia del arte contemporáneo, una con un enfoque latinoamericano, y biográfico además, porque vamos a hablar, justo es el título del curso, ¿no? Artistas latinoamericanos. Eh, Ese es un curso que ha surgido de otro previo que hemos tenido de arte latinoamericano. Eso no quiere decir que, digamos, si que no participó en el primero, no puede entender lo que será en el segundo. De hecho, son bastante diferentes entre sí los dos cursos, pero nada más a manera de anécdota, quisiera contar un poco cómo surgió. Nosotros estuvimos eh, haciendo, bueno, eh, hablando, digamos, desde una perspectiva general de la historia del arte latinoamericano en el curso anterior, así como para dar una panorámica, y ha surgido, ha sido una opinión bastante compartida, ¿no? Casi a pedido de todos, un nuevo curso, un curso también, como decía, latinoamericano, pero que va a profundizar determinados artistas. Entonces, dedicándole más tiempo, más análisis, viendo digamos, una selección de obras que pueda poder brindar una panorámica de la trayectoria del artista. Y esos son los artistas de los cuales vamos a hablar. Los hemos organizado por parejas afines o al menos parejas que nos gustaba hacer dialogar de alguna manera a través del curso. Anita Malfatti, Tarsila Amaral, Tisa Suchilla y Gerardo Chávez, Leonora Carrington y Katy Horna, Joaquín Torres García y Rafael Pérez Barradas, Fernando de Cislo y Venancio Schinki, Julio Leparc y Jesús Rafael Soto, Jorge Eduardo Eyelson y Regina Aprijaskis, Lucho Fontana y Leopoldo Novoa, Beatriz González y Marta Minujín, Luis Camnícer, Isildo Meireles, Ana Mendieta y Coco Fusco, y al final un capítulo dedicado al arte amazónico, Santiago Nereida y Renber Yauracani. Son 12 módulos que coinciden justamente con 12 sesiones. Y el horario sería el lunes a las 6 de la tarde. El curso empieza el 10 de enero. Bueno, Sí. sí, y con respecto al primer taller, yo recuerdo una conversación anterior cuando Uh-huh. hablábamos de arte contemporáneo casualmente, y Sí, hablábamos de cómo la fotografía dio un impulso muy grande, digamos, o sea, el invento de la fotografía dio un impulso muy grande al cambio, a la modernización, vamos a decir, entre comillas, del arte. sí, Pero el otro gran elemento, el otro gran factor que transformó no solo el arte, sino muchas otras cosas más, fue efectivamente la Primera Guerra Mundial, ¿no es cierto? sí, sí, sin duda, sin duda. Eh, de manera positiva y negativa, por supuesto, ¿no? Negativa por el gran número también de artistas que lamentablemente fallecieron todavía bastante jóvenes en la Primera Guerra Mundial, ¿no? En el campo de batalla en muchos casos. Y entonces, ya de ahí uno se puede imaginar el tipo de cambio que implican, ¿no? Esas trayectorias, esas vidas truncadas por la guerra, por las guerras además, ¿no? Primera y segunda. Pero a la vez, la guerra tuvo un impacto.
que definiría como positivo porque impulsó el desarrollo de algunos movimientos artísticos como el Dada, por ejemplo, en Zurich, o al menos empezando desde Zurich, desde entonces un territorio neutral, desde el cual los artistas podían, digamos, responder, ¿no? De una manera disruptiva, subversiva, a lo que estaba sucediendo a su alrededor, ¿no? A una retórica a favor de la guerra de la cual ya se estaban viendo todos los efectos tremendos, ¿no? Entonces, en contra de cualquier lógica que justificara, ¿no? Claro, el Dada surge en plena época de la República de Weimar, ¿correcto? Surge durante la Primera Guerra Mundial, justamente en un momento en el cual muchos artistas se refugiaron en Suiza, ¿no? Porque Suiza era y fue también poco antes de la Segunda Guerra Mundial, en parte durante la Segunda Guerra Mundial, digamos, un espacio neutral, un refugio para intelectuales y artistas en muchos casos, y de ahí un momento, digamos, de autorreflexión, un momento de gestación para nuevas revoluciones artísticas justo en respuesta al contexto histórico contemporáneo. Y de hecho, ese es también ese curso, ese primer curso que mencionaste, arranca de la situación del posguerra en especial y de esta, digamos, de este clima, ¿no? Que crea la guerra, que se vive en el periodo del posguerra, especialmente el segundo posguerra, aunque se mencionarán, ¿no? Los diferentes movimientos artísticos previos, sobre todo aquellos que se vinculan, ¿no? Como antecedentes fundamentales a los temas del curso. Pero si nos vamos a enfocar en especial en ese periodo, ¿no? Entonces arrancamos con ese segundo posguerra y llegaremos hasta nuestros días. La guerra influye, como bien sabemos, a nivel personal cuanto colectivo, ¿no? En la historia del 900, de esas dos grandes guerras en especial, aunque no fueron las únicas, ni las únicas que tuvieron una influencia fundamental en el desarrollo también de la historia del arte, ¿no? Pensamos más adelante la guerra de Vietnam, por ejemplo. Ahora, ¿el surrealismo es consecuencia del Dada? ¿El Dada genera el surrealismo? Sí, de alguna manera podemos decir que si bien con su autonomía, si bien a partir de unos antecedentes también, digamos, literarios, ¿no? Como Apollinaire, si bien a partir de los manifiestos de Breton, entonces hay, digamos, una base literaria de la cual surge, ¿no? el surrealismo, pero tiene sin duda en el Dada un antecedente importantísimo, ¿no? El Dada será, digamos, el gran momento del cual se desprende no solamente el surrealismo, sino también otras revoluciones fundamentales en la historia del arte contemporáneo. Estoy pensando no solamente en el neodada, ¿no? Que también al cual también a veces se refieren como junk art, ¿no? Pero neodada sería más correcto, sino a su vez la consecuencia inmediata del neodada, que es el famoso pop art, ¿no? El arte pop. Entonces, todos esos movimientos derivan sin duda del Dada, ¿no? Son todos hijos de ese momento, primer momento de gran disrupción y experimentación. Bueno, curiosamente, muchos de estos movimientos surrealistas, el surrealismo, el Dada, el pop art, el op art, han tenido su correlato también en América Latina. Por lo tanto, hay como una especie de diálogo, efectivamente, entre ambos talleres, ¿no? Por ejemplo, Julio Leparc, ¿no? Quien tuve oportunidad de conocerlo, porque una vez acá estuve en Lima y lo entrevisté. Sí. Pues creo que todavía está vivo, ¿no? Es un señor muy mayor, pero está vivo todavía. Es un personaje pues importantísimo en la plástica latinoamericana, ¿no es cierto? Y hace justo, su obra se caracteriza por el arte pop y por el op art, o arte cinético, ¿no?
Exactamente, sí, él mezcla de una manera muy, muy interesante y con un gran talento cromático lo que es la conquista, extremadamente experimental, pero a la vez sorprendentemente incluyente, estimulante, que trata de involucrar, ¿no? De diferentes niveles, físico y psíquico al espectador, entonces adopta por supuesto el lenguaje del op art, ¿no? Del arte óptico, por el cual es muy conocido. Eh, pero ahí le encontramos pues también influencias de atracción geométrica y pues claro, digamos, casi todos los artistas que digamos, que viven en la etapa clásica de su trayectoria en el segundo posguerra, ¿no? En esta segunda parte de 1900 hasta llegar a las primeras décadas del siglo XXI, en su etapa tardía, podemos decir que son hijos de dos grandes padres, bueno, una madre también, yo mencionaría, es decir, Kandinsky, Duchamp y Laf Klimt, ¿no? Que ha sido objeto de una reciente valoración. Laf Klimt, que hasta parece haber bueno, hasta parece, se ha probado, ¿no? Se ha documentado que inventó, que llegó, digamos, a esa conclusión radical del arte abstracto contemporáneamente o hasta antes que Kandinsky, ¿no? Entonces, de estos tres personajes, a través de estos tres personajes, de su obra, también de su obra teórica, ¿no? En el caso especialmente de Kandinsky, se originan muchos movimientos representados por un gran número de artistas y también artistas latinoamericanos que darán una contribución importantísima a nivel no solamente, digamos, regional, sino también global, por supuesto, ¿no? Hasta redefiniendo lo que era el op art que había llegado de la escuela estadounidense en especial, ¿no? Entonces, proponiendo, sugiriendo nuevos modelos hasta el punto de que, bueno, artistas como Soto, como el mismo Le Parc, realmente son entre los mayores protagonistas, ¿no? A nivel global de la estación del arte óptico, ¿no? Y también con una aportación al cinético, ¿no? Especialmente para Soto. Y hablando de Estados Unidos y del el arte óptico, el pop art también tiene como que un Estados Unidos o aparece en Europa. No, aunque tenemos siempre esa imagen del pop art como un arte americano, estadounidense, ¿no? Digo, Neoyorquino. americano desde un punto de vista europeo, ¿no? Sería más correcto decir estadounidense. Eh, no nació en Estados Unidos el pop art, sino que nació en Inglaterra, ¿no? A través de una exposición en especial bastante famosa que es This is Tomorrow. Es una exposición en la cual se ponen ya las bases de manera muy clara, ¿no? No es solamente un evento anticipador en el cual podemos ver las semillas de lo que será el pop art. El pop art ya está presente en This is Tomorrow, ¿no? Es una exposición que se dio en Londres ya en el 56 y que ve entre sus protagonistas a Richard Hamilton, que hasta va a desarrollar, digamos, teóricamente el concepto de pop art, es decir, ya encontramos una definición de arte pop, o al menos de concepto de pop, ¿no? Referido a esa exposición y producido por Richard Hamilton, que nos funciona muy, muy bien para cualquier tipo de arte pop, más allá de la escuela inglesa, entonces también para la escuela estadounidense, o para también las experiencias pop, por supuesto, en Latinoamérica. Ahora, de todas maneras, lo que plantea, digamos, la filosofía del arte pop es que el arte está en lo cotidiano, ¿no es cierto? O sea, el arte no está solamente en un objeto de contemplación pura que uno cuelga en la sala de su casa, sino Exacto. en la vida cotidiana. De ahí las famosas series de Marilyn o de las sopas Campbell, ¿no es cierto?
Pero ese mismo espíritu no procede más bien de Alemania, De Bauhaus. de la Bauhaus, ¿no? Sí, 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 por supuesto. Sí, 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 Carlos, era justo lo que te iba a comentar. Otro gran momento que tal vez bajo varias perspectivas se define como el momento, ¿no? El momento clave para la fundación del arte contemporáneo del posguerra es el Bauhaus, ¿no? Del segundo posguerra, ¿no? Mm. Me refiero a ese segundo posguerra. La Bauhaus hasta hoy día es una experiencia pues revolucionaria, ¿no? Eh, de hecho, hasta ahora, ¿no? Se está tratando de retomar, de proponer un nuevo modelo de Bauhaus en clave ecosocial, ¿no? Entonces, sí, ese concepto ya se encontraba, por supuesto, en el Bauhaus. Fue una escuela tan revolucionaria que hasta la definiría como la más grande aventura educativa después de la fundación de las universidades en la Edad Media, porque tal fue, digamos, el grado de innovación didáctica y por supuesto contenudística en esa escuela, tanta fue la influencia, ¿no? De esta escuela, como decía, en la formación, no solamente el arte, por supuesto también la arquitectura, para no hablar, eso es implícito, ¿no? Del diseño. Fue una experiencia realmente radical, frustrada por los totalitarismos, por el inicio de la Segunda Guerra Mundial, pero hasta cierto punto, porque de ahí simplemente se trasladó a Estados Unidos, a Nueva York, a Chicago, Boston, y bueno, también de ahí derivan experiencias como aquellas del Black Mountain College, eh, toda una página importantísima de la historia estadounidense, de las artes visuales estadounidenses y por supuesto de la historia de la arquitectura, deriva directamente del Bauhaus, el diseño también, como decía. Entonces, a esos tres, digamos, capostípites que les había mencionado, sin duda le tenemos que añadir el Bauhaus. Sin la Bauhaus no podríamos entender casi todo lo que sucedió después. Y hay otro personaje clave en todo esto que es Beuys, ¿no es cierto? Joseph Beuys. Sí, es también muy, muy dependiente del Bauhaus, sin duda. Sí, 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 de Duchamp, del Dada, de la Bauhaus, ¿no? Esas influencias se entrelazan, especialmente, hay que decirlo, el Dada, ¿no? En el trabajo de Beuys, ¿no? El grandísimo artista conceptual, muy conocido, revolucionarias muchas de sus performances, intervenciones. Y artista que es descrito un poco como contraparte emblemática, ¿no? De una serie de tendencias que se estaban dando contemporáneamente al desarrollo del arte pop, ¿no? Entonces, seguido encontramos en manuales del arte, en programas también, a lo mejor, ¿no? Documentales, la comparación Warhol, Beuys, ¿no? Justo porque se considera como los dos casos emblemáticos de lo que se estaba dando en ese entonces en el panorama artístico contemporáneo, aunque en realidad hay mucho más, el panorama es mucho más complejo, la relación entre los dos tampoco era tan antitética, ¿no? Pero digamos, es una comparación que se suele proponer, ¿no? Un poco como Picasso-Matisse, para entendernos. Pero sí, 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 de todo eso hablaremos. Justamente el surrealismo es el primer capítulo del cual nos vamos a ocupar y de ahí pasamos justo a Dada, Neodada, Pop Art, y de ahí la lógica evolución, ¿no? De esa nueva cotidianidad en el quehacer artístico, un arte que entre los años 60 y 70 se vuelve cada vez más incluyente, social, también político, entonces el happening, el performance, el arte, el arte conceptual, el arte povera, ¿no? Que también veremos, y de ahí un poco
otras tendencias, ¿no? Vinculadas al desarrollo tecnológico, ¿no? De finales del siglo pasado, pero ya con unas experiencias importantes entre los años 60, 70, hasta finales de los 50 en algunos casos para el videoarte, ¿no? La vinculación entre arte y tecnologías será otro tema del curso, ¿no? Junto con multiculturalismo y globalización, y con pintura y escultura, ¿no? Porque, bueno, se habla mucho cuando se habla de arte de segundo posguerra, especialmente entre Europa y Estados Unidos, pero en general, ¿no? A nivel global, se tiende mucho a pensar en happening, performance, pero en realidad pintura y escultura se siguen, por supuesto, produciendo con gran vitalidad, con toda una serie de cuestionamientos importantísimos, con un gran espíritu de innovación. Entonces también eso veremos, ¿no? Pintura y escultura de los años 70 a nuestros días, ¿no? Eso para abarcar un poco el temario del curso, aprovechando la conexión temática. Ahora, para volver, estamos saltando de un taller a otro, pero me parece bien la idea porque se asocia de alguna manera, Sí, ¿no? sí, 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 porque Porque abarcan efectivamente, el los, mismo lapso temporal. Sí, adelante. claro, porque los artistas que están reseñados o que van a tocar en tu taller de arte latinoamericano, de alguna manera también han bebido, vamos a decir, de las fuentes de inspiración europeas, pero han sabido traducir, digamos, por ejemplo, Sí. el, la forma de Julio Leparc, Cislo, la propia Tilsa o Gerardo Chávez o Ujú. Venancio Shinki, ¿no es cierto?, de los que tú vas a hablar. Sí, sí, Son artistas obviamente han bebido la fuente europea, o de otras fuentes del arte universal, pero han sabido traducir, digamos, su trabajo a raíces propias. No sé cómo decirlo, si decir raíces propias o no, pero siendo que son temas muy generales, digamos, siendo que su pintura es universal, también es propia, ¿no? sí, 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 sí. Así es, exactamente. Siempre me parece muy eficaz cómo describen este concepto personajes como Osvaldo Andrade, por ejemplo, ¿no? Y los demás representantes de la experiencia brasileña de la antropofagia, ¿no? El manifiesto de antropofágico, el manifiesto de Pau Brasil, como un digerir, un asimilar, un hacer propias tendencias que, al menos en parte, ¿no? Porque no es una inspiración unívoca la que viene de Europa, ¿no? Sí, en gran medida son artistas que han viajado a Europa, que han completado ahí su formación, ¿no? Desde el primer 900 y, bueno, en realidad desde antes, ¿no? Se había dado mucho el viaje formativo, a veces combinado, derivado de una bolsa de estudio, ¿no? Que había permitido ese viaje. Entonces, los artistas viajan a Europa, completan su formación en un primer momento en las academias, ¿no? La de San Fernando, la de San Luca, para hacer algunos ejemplos nada más, pero me refiero más a una experiencia decimonónica, ¿no? De ahí poco a poco, digamos, la formación también sigue, ¿no? Tendencias antiacadémicas que se van manifestando en la Europa de la época, de ahí el contacto con movimientos de vanguardia como el cubismo, el futurismo, bueno, el mismo surrealismo más adelante, el mismo Breton que viaja a Latinoamérica. Y estamos frente a un juego bastante complejo, ¿no? De significación, resignificación, en el cual estos artistas sí van a completar su formación, porque decir que van a aprender, ellos ya habían empezado, ¿no? A aprender en su país o en algunos casos en diferentes países de Latinoamérica, luego llegan a completar, digamos, su formación,
¿no? Entrando en contacto con lo que estaba sucediendo en Europa, en algunos casos también en los Estados Unidos contemporáneamente, y de ahí vuelven. Lo interesante es que justo en esos momentos de viaje, en los cuales se percibe más las peculiaridades del mundo del cual proceden, ¿no? Estos artistas las perciben de manera, digamos, evidente, ¿no? Por la diversidad del contexto en el cual se encuentra, más los estímulos que reciben. Ellos en muchos casos ya estaban viajando a Europa justo con ese propósito que ya tenían, que ya estaban desarrollando antes de irse a Europa, de encontrar la forma de proponer un nuevo arte latinoamericano, actualizado, de vanguardia, ¿no? Entonces, ellos, digamos, hacen coincidir un poco esa búsqueda, que es una búsqueda personal, que es una búsqueda local, con lo que estaba sucediendo globalmente, pero especialmente entre Europa y Estados Unidos, en las artes visuales, adoptan, ¿no? Dependiendo de los casos, ¿no? Alguna de estas nuevas tendencias y la van desarrollando de una manera, como decía, digerida, asimilada, ¿no? Entonces, reelaborando, reinterpretando ya en una clave propia, que es tanto personal cuanto, digamos, vinculada a un imaginario de lo nacional, de lo propio, al territorio en especial, ¿no? A la cultura material e inmaterial, el paisaje, la música, son todos elementos a través de los cuales se impone esa nueva pintura y escultura nacional que luego, bueno, tomará otros caminos, ¿no? Será performances o arte conceptual, etcétera, ¿no? Pero, como te decía, justamente, no, debemos tener cuidado en considerar ese arte nada más como una derivación de lo que sucede en Europa, en Estados Unidos. Hay un proceso de reinterpretación del cual surgen nuevas soluciones, nuevas problemáticas, además nuevos desafíos, diría. Y un poco como ya había sucedido en realidad con el arte colonial, esa propuesta vuelve hacia Europa, vuelve hacia Estados Unidos, entonces se crea una red de intercambio muy interesante, ¿no? A través de las cuales mismos artistas latinoamericanos de alguna manera están inspirando, retroalimentando, podríamos decir, los artistas europeos, los artistas estadounidenses, ¿no? Entonces se crea una red de relaciones aún más estrecha, aún más, digamos, recorrida con más frecuencia, ¿no? Y de ahí ese desarrollo tan propio, tan peculiar, ¿no? Y todos lo sabemos perfectamente, sin darle mucha vuelta, sin explicarlo mucho, al ver nada más una obra, no sé, de Eyerson, por ejemplo, ¿no? Percibimos todo el trabajo que hay por detrás y la exquisitez y la fuerte carga de innovación que hay por detrás de un trabajo como ese o de los diferentes artistas que hemos seleccionado. Bueno, Julia, te agradezco muchísimo, no podemos seguir más porque se nos cumple la hora, pero los talleres comienzan los primeros días de enero, ¿no es cierto? Sí, el de arte contemporáneo empieza el 5 de enero, siempre a las 6 de la tarde y también son 12 sesiones, ¿no? En las cuales veremos esos módulos que les estaba comentando. Y mientras que el otro empieza el 10 de enero, también a las 6 de la tarde y de 12 sesiones. También son cursos vía Zoom. Muchas Sí, gracias, Julia, como siempre un gusto verte, muchas gracias. muchas gracias a ti. Felices fiestas si no nos vemos antes. Igualmente, felices fiestas.